Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Muy bienvenidos a un episodio más de Reino y Gobierno. Estamos de nuevo con el doctor Maldonado. Estamos también teniendo a nuestros invitados de lujo, como siempre, que son nuestra hermana Alma Valles y nuestro hermano Alfredo Chacón, desde nuestra congregación en Nuevo Casas Grande, Chihuahua. Muy bienvenidos a toda la audiencia que se conecta con nosotros en estas transmisiones especiales, donde hablamos precisamente, como dice su título, de reino, que es el reino de Dios y su palabra, y gobierno, que es lo que nos corresponde a los hijos de Dios en el gobierno terrenal. Amén. Muy bienvenidos, hermanos. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Como vamos a estar iniciando o continuando hablando sobre una reforma de ley que se estuvo proponiendo en los meses de noviembre, la cual se retractó y está bajo revisión. Y nos gustaría seguir hablando de eso, de qué es la nueva propuesta, qué es lo que está pasando con eso, para que así como tuvo muy buena respuesta de que retractaran esa ley, para ponerla bajo revisión, para mantenernos al tanto, mantenernos informados de qué son los nuevos cambios que se están proponiendo sobre esta nueva ley. Y podemos avanzar, que sería la propuesta de la reforma de ley de las asociaciones religiosas y culto público. ¿Cómo va a estar cambiando para el 2026? No lo haremos desde una postura partidista, no estamos criticando a ningún partido, a ningún legislador, estamos hablando qué es lo que se está proponiendo y qué es lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios. Vamos a mirarlo de una manera bíblica, espiritual y responsable para mantenernos informados. Amén. Entonces, el doctor nos va a decir qué es la ley, cuál es la ley actual en México y qué es lo que se está tratando ahora. Claro que sí. De hecho, tenemos 2 sesiones ya grabadas anteriormente que los invitamos a que los vean. El día de hoy vamos a hablar sobre una continuidad sobre esta reforma, porque como dice nuestra compañera Erika, esta reforma se tuvo que abolir, o sea, no procedió por, gracias a Dios, la oración, por la unidad y todos en fe que actuamos. Esta ley ya existe, es una ley donde separa el Estado de la Iglesia, donde separa que son 2 entidades diferentes y cada una es gobernada por sí misma. Entonces, esta reforma nueva que viene en camino es ahora no unir Estado con la religión, sino que ahora el Estado está sobre la religión. ¿Por qué? Porque esta ley de asociaciones religiosas y cultos públicos regula cómo la iglesia existen legalmente y cómo se organizan y cómo pueden manifestar su fe en espacios públicos. Entonces, actualmente hay propuestas en discusión que buscan regular con mayor detalle la manifestación pública de la fe y la actividad religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el gobierno, el Estado, va a determinar qué la iglesia va a hablar en espacios públicos, en espacios cerrados, en su congregación, y si no está en el común acuerdo con el Estado, puede la iglesia meritar sanciones, ya sea de monetarias o hasta la cárcel. Así es. Y en la propuesta anterior de ley también querían tener una reforma de control de qué se podía decir en las plataformas sociales de los ministros, como tanto de las organizaciones religiosas como iglesias y otro tipo de personas que tienen alguna responsabilidad espiritual sobre las personas. Hermana, si nos quiere comentar qué posible limitación trae esta pérdida de la libertad religiosa. Noches a la hora que nos estén viendo. Mire, hermano, tenemos un ejemplo muy cerquita a este tiempo que estamos grabando, en el cual una persona, un obispo de la Iglesia Católica de Zacatecas, creo, mencionó algo y no en redes sociales, ¿ok?
no fuera de su iglesia, de donde él hace su liturgia comúnmente. Y este obispo quiere decir que es una persona con más autoridad que un sacerdote, es una persona ya con una jerarquía más alta, dijo algo que incomodó a cierta persona del partido oficial. Y esta persona demandó directamente a este obispo por haber él expresado que el pueblo mexicano merece con ciertas características en esta cuestión de la religión, respeto para sus procesiones, ejercer su libre derecho de expresar lo que ellos creían. En este caso, en particular, estamos hablando de un obispo católico y estuvo bajo asedio creo, por menos de un mes. Y esto es nada más por expresar él lo que dice la Biblia que podían hacer los feligreses católicos. Entonces, este asedio ya empezó. Todavía no está la ley como tal, pero el asedio ya empezó. Y ahorita dábamos una nota en la cual este señor que levantó la demanda en contra del obispo se retractó de la demanda, la desestimó para que esto quede así, calmadito. Lo que no quiere ahorita el gobierno es que esto se alborote mucho, o sea, que llame mucho la atención para cuando llegue la reforma o cuando llegue la ley, no haya nadie que pueda hablar en contra de esta reforma. Esto significa que no nada más va a afectar al pueblo evangélico, protestante, va a afectar a todos los que creen en Dios. No está afectando nada más a los evangélicos, está afectando Iglesia Católica, Metodista, Bautista, Pentecostal, de todas las denominaciones que creen y confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Así es, hermana. También me gustaría informar de nuevo a todas las personas cuál es la ley actual y vamos a ver cuáles son las diferencias de lo que están proponiendo. Tenemos un tiempo muy limitado y me gustaría abarcar mucho. Por ejemplo, la ley oficial es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, vigente desde 1992 con reformas menores posteriores. La ley vigente se basa en el artículo 24 constitucional y reconoce, número 1, la libertad religiosa. Toda persona es libre de creer, no creer, cambiar de religión o practicarla. La fe puede expresarse individual y colectivamente. Número 2, existencia legal de las iglesias. Las iglesias pueden registrarse como asociaciones religiosas ante la Secretaría de Gobernación. Esto les permite tener personalidad jurídica, poseer bienes, celebrar actos de culto, organizarse interiormente conforme a sus creencias. Número 3. Autonomía interna. El Estado no interviene en doctrina, organización interna, designación de ministros, vida espiritual. Número 4. Culto público. ¿Cómo se debe de practicar? La ley actual sí permite cultos dentro de templos, cultos fuera de templos, no, con notificación, no permiso. Actividades religiosas públicas sin proselitismo político. Entonces, estamos viendo que la ley está clara y también así se había estado, estábamos viendo que anteriormente la ley estaba muy clara. Simplemente también querían controlar qué se podía decir en las plataformas sociales, se tenía que pasar con previo acuerdo lo que se tenía que decir con anticipación y el Poder Federal iba a designar o la Gobernación iba a designar si estaba permitido que tú lo pudieras publicar o no o decirlo o no. Ahora se están haciendo unas enmiendas a esa propuesta de ley anterior y vamos a ver cuáles son las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que propone cambiar esta iniciativa? Es importante que no existe una sola iniciativa definitiva, sino propuesta y líneas de cambio que se han discutido en distintos momentos legislativos. La diferencia clave es el enfoque, no los artículos, porque la ley ya está establecida,
pero cómo quieren transformar y darle un enfoque totalmente diferente a esta ley es lo que está perjudicando a nosotros. Así es, por ejemplo, están dejando una ambigüedad muy amplia y creo que eso es ya una base con esta nuevo gobierno, donde las nuevas reformas de leyes o las nuevas leyes se están pasando y se están promoviendo con una ambigüedad muy amplia, que está todo a libre interpretación. Entonces, realmente no va a estar gobernando o rigiendo o dando justicia a la ley, sino el corazón de quien la interpreta. Entonces, eso es lo que queremos, que la ley sea clara. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra Constitución, que es la Biblia, y es muy clara. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Dice, aquí te presento la vida y la muerte. Y todavía el Señor bien lindo nos dice, escoge por la vida. Entonces, pero no está pasando lo mismo con las leyes que se están proponiendo ahora. Ahora esto es bueno, entre comillas, pero hay mucha área gris para interpretación. Hermano Chacón, ¿qué nos pudiera decir sobre las diferencias o a grandes rasgos que trae lo que ya está establecido y lo que viene? Indiscutiblemente que lo que viene desciende de algo, voy a decirlo abiertamente, diabólico, porque Así es. el ser humano, Dios nos ha dotado de plena libertad. Desde el inicio nos dio libre albedrío. Es algo grandioso que posee el ser humano, que Dios lo dotó con eso. Hay valores, en este caso es un valor privado que está atentando completamente en contra del ser humano. Creo que esto sí llega a un límite superior que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que cuidar mucho, porque hablábamos ahorita de que necesitamos y nos surge un discernimiento espiritual. Mientras ustedes comentaban, mientras yo les escuchaba, la verdad que hay un gran celo y enojo de nuestra parte, el atreverse, quienes se están atreviendo a atentar en contra de Dios, porque están robándole al ser humano lo más valioso que Dios nos ha dado. Es cierto, en una ocasión la hermana Erika lo dijo, antes escuchábamos de países socialistas, comunistas, y nos asustábamos, teníamos nuestras reservas, opinábamos, pensábamos que nunca iba a suceder en países como los nuestros. Entonces, esto está superando todos límites, todas barreras, y creo que es el momento contundente para, como hijos de Dios, velar y estar muy atentos, porque es cierto, todos los días, la hermana ahorita mencionaba de un sacerdote, todos los días mencionamos noticias que en Nicaragua, que en Rusia, que en China, en Irán, pastores, sus familias son decapitados, son ejecutados. En el África, Y en Nigeria, genocidios a ya, cristianos. ya es mucho, pero también estamos viendo un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde dice gracias a Dios que las escuelas, las oraciones regresan a las escuelas. Acaba de ser electo un presidente de Chile, dice Chile, necesita de Dios, el país necesita de Dios. Y bueno, en el primer discurso dice, esto es lo que requeríamos. Entonces, sí es importante que como ciudadanos estemos bien conscientes de esto,
No podemos separar porque estamos en esta tierra, estamos sufriendo consecuencias o no de nuestros gobernantes, de las decisiones. Entonces sí tenemos que estar nosotros muy alertas, y desde ahorita que íbamos a tratar este tema, sí me quedé yo un poco así, muy atónito, aunque ya lo hemos dado a conocer en los noticieros, pero creo que es el colmo. Yo creo que aquí sí es donde llegan el diablo, porque como dice nuestro pastor, no son las personas, es el enemigo detrás de ellos. Y Correcto. aquí sí tenemos Así Ya. es. Y eso es lo mucho. importante de este programa, hermano, de reino y gobierno, cómo nosotros traer la verdad a la luz, cómo el dejar que entren este tipo de gobiernos socialistas, cómo nos están afectando a nosotros, cómo ellos se mostraron de una manera sutil, amorosa, y cómo una vez ya puestos en el poder, cambiaron y modificaron todo el sistema, porque lo hemos visto, ya no hay nada que los pare. Ellos tienen el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Entonces, y lo estamos viendo reflejado. Así es. Vamos a seguir hablando sobre la nueva propuesta de la reforma para el 2026. Tenemos un mensaje especial para todas aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Nuestro pastor les va a guiar en una oración si usted está dispuesto a convertirse en un hijo de Dios. Y como siempre, tenemos un regalo para ustedes escaneando el código QR para informarse más acerca de qué es el nuevo nacimiento. Algunas personas han hecho la oración y dicen, ¿y ahora qué? Entonces, ahí viene ese paso. Tenemos también el libro para todas las personas que quieran obtenerlo. Lo pueden obtener de manera digital o formato físico en nuestra página de internet, en la sección de libros, o enviándonos a un mensaje por correo electrónico, por las plataformas sociales. Denos un mensaje y nosotros le vamos a responder. Queremos que este material, que salva vidas, porque la palabra es la que salva vidas, entonces esté disponible para usted. Comuníquese con nosotros. Los esperamos después de estos mensajes. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Sabías que Jesús tiene un plan lleno de esperanza para tu vida? El libro ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es tu invitación a recibir el amor y el perdón que transforman todo. A través de enseñanzas claras y bíblicas, el pastor Ignacio Hughes te muestra cómo dar el paso más importante de tu vida, nacer de nuevo. Disponible en formato digital en mpfccc.com en la sección de libros y también en formato físico llamando o enviando WhatsApp al 520-364-3698 o al 662-1685-720 en Hermosillo, Sonora. Jesús no solo quiere ser conocido,
quiere ser tu Salvador y tu mejor amigo. Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Gracias por continuar conectados con nosotros. Seguimos con el tema acerca de la reforma de la Asociación Civil y Religiosa que se está pasando para el 2026. Entonces, como ustedes saben, uno de los principales temores que se están expresando en las organizaciones civiles, tanto como en las iglesias, sobre la reforma, es que si se aprueba podría limitar la libertad religiosa, tanto individual como colectiva. Esto no quiere decir que se van a cerrar iglesias, sino en cómo nosotros podemos expresar nuestra fe en lugares públicos, así sea en las plataformas sociales. También dentro de la iglesia van a controlar qué se dice, pero también cómo van a limitar nuestra misión de llevar el evangelio, cómo lo podemos compartir en los parques, en las calles, cómo podemos orar por las personas, entonces en lugares públicos. En realidad eso es lo que hace conciso el control que se va a estar llevando a cabo en la nueva propuesta. Correcto. Entonces también tiene que ver mucho este punto porque no solamente que cuando nosotros estemos predicando en la calle, entonces ya no solamente tenemos esa protección religiosa, que antes nos protegía en lo que nosotros decíamos. Entonces, si a una persona no le gusta lo que estamos hablando, con esta modificación de la ley, le da todo el sustento para atacarnos. O mandar a las autoridades, que las autoridades vayan en contra de nosotros porque ella se sintió odiada o ella se sintió que no era acorde a su creencia y va en contra de nosotros. Entonces, por eso es importante seguir enfatizando que debemos de orar, debemos de seguir acorde. ¿Por qué? Porque como dice Gálatas 5:1, siempre estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. La libertad es la que está siendo trastocada en todo momento con esta nueva ley. Así es. Entonces, hermano Chacón, me gustaría saber cuál es la diferencia de qué es lo que se quiere cambiar en la nueva propuesta. Bueno, sí, claro que sí, hermana. Las propuestas de reforma no dicen vamos a prohibir las iglesias. Lo que dicen es algo más sutil. La manifestación pública de la fe necesita más reglas y más control. Casi que está muy directo, ¿verdad? Ujú. Esto significa que el Estado podría decidir cómo, cuándo y dónde se expresa la fe. Lo que hoy es normal podría necesitar autorización. Lo público podría verse como un riesgo y no como un derecho. El cambio clave es este. Antes, la libertad es lo normal, vamos a decir, antes de la reforma. Ahora con la reforma, la libertad podría volverse condicionada. Dicho en una frase muy clara, hoy la ley protege la fe. La propuesta quiere regular más cómo se expresa la fe. En pocas palabras, nos quieren limitar, controlar, nos quieren condicionar, y cuando se regula demasiado, la libertad se reduce, aunque no se prohíba directamente. Correcto. Entonces, pues son restricciones, son prohibiciones. Ellos
van a dictar qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, y habrá sanciones. Correcto. Está como el caso de una persona en Gran Bretaña, no sé si supieron, que ella se paraba en la entrada de una clínica de aborto y oraba por los niños, la sancionan y la arrestan. Luego, porque estaba interrumpiendo la libertad de la persona que entraba. Se pone enfrente y simplemente se pone a orar enfrente sin... Literalmente hizo esto, una oración mental, se podría decir, porque agachó su cabeza y estuvo así parado del otro solamente lado de la guardando calle. silencio totalmente. Así. Entonces llega la policía y como ya había tenido un antecedente que ella había orado y todo, sin haber orado, la arrestan y le dicen, es que estás haciendo lo mismo, aunque mentalmente estás afectando a las personas, sin haber dicho ninguna palabra. O sea, sin expresar nada. Correcto. Incluso en algunos países con solo ser sospechoso, Sí, aunque no haya... Ujú. Sí, ya lo decíamos, y Erika lo estuvo diciendo en varios programas, que en China ellos no van contra ti directamente, pero como ellos están muy avanzados en plataformas digitales, ellos toman un video y con toda esta digitalización facial y todo, saben quiénes son, dónde viven y todo, y ellos les arrestan y les quitan puntos y la sociedad los empieza a ver y los empieza a repudiar. Entonces, Incluso le pueden quitar su dinero y ya no tiene dinero Ujú. para nada, ni correcto. para pagar renta o para comer. Entonces es un control total. Correcto, Así y es. para allá vamos, México para allá va en esta digitalización, que luego lo vamos a hablar, que decían que la digitalización biofacial era voluntaria y ahora salió un comentario de la presidenta que dijo, bueno, si quieres tener línea telefónica te tienes que registrar, si no, no vas a tener teléfono y si no tienes teléfono no vas a tener acceso a los bancos y si no tienes acceso a los bancos no vas a tener derecho a tu pensión. Entonces, si no lo haces, no tienes derecho a nada. Entonces ya es como una obligación. Así es. Entonces, por eso nosotros recalcábamos en las transmisiones anteriores sobre ese tema en específico, de asegurarse de que Dios sea su fuente, de que no se permitan ser obligados a tomar decisiones para hacer algún trámite obligatorio, que es la ley, sí, y hay que cumplir la ley, pero hay que hacerla con discernimiento. Entonces, si tu motivo por hacer un trámite o hacer alguna cosa es porque el gobierno te mantiene, entonces quiere decir que tu relación con el Señor no es la correcta, porque Dios es tu fuente, Dios es el que se ocupa de ti o se debería de ocupar de ti. Entonces, por eso instamos en las grabaciones pasadas a crecer en nuestra relación con el Señor y a vivir bajo las promesas que Él nos dio, de que Él es nuestra fuente, Él es nuestro proveedor, no el gobierno. Nos gustaría tomar un tiempo para... Okay, Perdón. está bien. Nos gustaría tomar un tiempo para responder algunos comentarios y algunas preguntas que nos han hecho precisamente sobre la ley pasada que se está poniendo y esta nueva ley que se está promoviendo. Y nos han hecho en algunos comentarios a través de nuestra información de contacto que va a aparecer en la pantalla, que pueden mandar un mensaje de WhatsApp, por las plataformas sociales, escribiendo nuestro correo electrónico o visitando nuestra página de internet en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, nosotros estamos pendientes, yo como directora de multimedia, estoy pendiente de todos los comentarios, de todas las preguntas que puedan tener y me gustaría tomar un tiempo entre los cuatro responder algunas de estas preguntas que se han hecho o comentarios que se han hecho en la plataforma de Reino y Gobierno conforme a las nuevas leyes que se están proponiendo, ejerciendo, implementando y autoritativamente ya están, de hecho. Entonces, bueno, me gustaría hacer la pregunta primero. Dice, una persona nos hace esta pregunta en nuestras redes y nos dice, ¿esto significa que van a cerrar las iglesias? ¿Qué contestaría, hermano? Pues no, esto no significa que van a cerrar las iglesias, pero es el primer paso para llegar a cerrar las iglesias. No, nunca se va a empezar esta es una estrategia bien planteada. Nunca se va a empezar cerrando iglesias porque la gente se enojaría, se ofuscaría, estuviera haciendo marchas y lo que no quieren es eso. Entonces,
Primero empiezan con lo más suave, lo más técnico, lo más lindo, y cuando menos pensamos ya está sobre nosotros cerrar la iglesia. Es algo paulatino. No significa que van a cerrar la iglesia ya, pero ese es el fin. Ok. Otra pregunta que nos han hecho es, ¿no debemos someternos a las autoridades según la Biblia? Debemos someternos a las autoridades. La palabra nos dice que respetemos y honremos, pero donde atente en contra de Dios, ahí sí tenemos nosotros, dice, ¿a quién voy a obedecer? ¿A los hombres más que a Dios o a Dios más que a los hombres? Yo creo que es más que claro que es siempre y cuando que no atenten en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, en contra de lo establecido por Dios. Es importante saber distinguir. Si la autoridad solicita algo que va en contra de Dios, pues no debo de obedecer. Ah, no. Así es, como dice en Romanos 13, nos llama a respetar a la autoridad, pero en Hechos 5:29 dice que hay un límite también. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer no significa que debemos de callar nuestra conciencia o callar nuestra identidad en Cristo, ni renunciar a la verdad. Hermana, pregunta 3. ¿Esto no es meterse en política? Yo la contesto. Porque la pregunta la está dando en un sentido de que esto no es meterse en política, como que la religión no tiene nada que ver con la política. Y no estamos hablando de partidos ni elecciones. No estamos poniéndonos de ningún lado. Estamos hablando la verdad. La libertad de conciencia no es una política partidista. Es más hablar en ética, en justicia y en fe. Jesús habló con autoridades. Los profetas hablaron de leyes injustas y eso no los hizo políticos, los hizo fieles a la palabra de Dios. Así es. Entonces tenemos muchas más preguntas como ¿por qué preocuparnos si todavía no se aprueba? Ya se aprobaron otras leyes y miren, no nos ocupamos de ellas y estamos viendo las consecuencias. Entonces creo que una respuesta sería que si la ley ya está aprobada, ya es muy tarde para opinar. Entonces, ¿por qué debemos no preocuparnos, sino ocuparnos de informarnos? Entonces, Jesús dijo, velad y orad. Entonces, está en Mateos 26:41. Entonces, hay que ser partícipes, informarnos, porque ya reaccionar a algo que ya se pasó ya es muy tarde. Entonces, queremos corregir algo que ya pasó. Mejor hay que informarnos con anterioridad y hacer valer nuestra voz con nuestros representantes, diputados o lo que aplique según la jurisdicción de su comunidad, de su ley, de su país. Amén. Y aquí está otra pregunta muy importante donde dice, esto afecta a los cristianos, pero la pregunta va más enfocada. ¿Esta ley afecta solo a los cristianos, hermano? Pues no. No, nos afecta a todos. Y incluso, mire, voy a exagerar un poco. En la Constitución Mexicana de los Estados Unidos mexicanos dice que cualquier religión, estamos libres de profesar cualquier religión. Y dentro de esa ley está incluido el satanismo como religión. Entonces, también ahí va incluido no nada más los cristianos, los católicos o de diferentes cuestiones buenas, también va incluido el satanismo como religión. O sea, en las orejas. ¿Por qué? Porque está incluido en la Constitución como tal. Entonces nos incumbe a todos. La religión y ahora como lo que se está promoviendo, me gustaría agregar que también se está promoviendo mucho las cosas prehispánicas. Eso sí. también cuenta como religión. ¿A eso también van a prohibir? Eso es una pregunta que voy a dejar en el aire. Sí, Muy porque bien. va dentro de lo que es la religión. Así es. Bueno, otra pregunta también es,
Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos? Pues indiscutiblemente orar, Así es. eh, Así es. informar, como por eso está Reino y Gobierno, los lunes, tener información, pero que Amén. esté acorde a la palabra de Dios, en línea con la Así es. palabra de Dios. Pues le invitamos a que vea todos los lunes Reino y Gobierno. Y bueno, pues orar por nuestras autoridades. Sí, hablamos las verdades y las hablamos con respeto. Hablarlas eh, Ujú. tal y como Dios nos manda, ¿no? Eh, con nuestro buen testimonio, no contra las personas, sino sí contra las ideologías, sí contra algunas situaciones que están atentando en contra de la palabra de Dios. Pero orar y estar muy alertas, velad y orar. Informarnos todo. La pastora hablaba en una predicación de levantarnos como guerreros. Entonces, esta es una batalla espiritual. Tenemos que velar, orar, informarnos y formarnos para presentar defensa de lo que nosotros somos. Ya sea buen católico o un buen cristiano, tenemos que formarnos para la batalla espiritual que se nos está presentando enfrente. Amén. Así es. También, precisamente acerca de presentar batalla, ¿no es falta de fe preocuparnos por las leyes? No, Esa no, es otra pregunta. Hermano, sí, no es falta de fe, pero el cristiano no se preocupa, el cristiano se ocupa, así es. porque la preocupación no es de Dios, entra en un estado de sensualidad, o sea, de sentimiento, manejo por emociones, y no es que sea falta de fe, sino todo lo contrario. La fe no es irresponsabilidad, y nosotros como hijos de Dios es cuando más debemos de usar de la fe, porque Daniel confiaba siempre en Dios y aún así entendía los decretos, los derechos. Esther oró y habló, Nehemías oró y actuó, y la fe verdadera siempre ora y actúa. Entonces, no es falta de fe, hermano. A esta pregunta que haces, el preocuparte si no es de Dios, pero el ocuparte para beneficio tuyo y del prójimo es lo principal que debemos de hacer. Y hemos Así aprendido es. de nuestro pastor, la fe no niega las circunstancias. Pero la Amén. fe hace cambios de las circunstancias. Amén. La preocupación es como si fuera irresponsabilidad, porque solamente se preocupa, pero no actúa ni en la palabra, ni ora, ni ayuna, ni se pone a orar por las autoridades. Eso es preocuparse, nada más Amén. expandir. Así es. Entonces, vamos a continuar con comentarios un poco más diferentes, digamos así. Por ejemplo, o crítico, se podrá Así es. decir. Entonces dice, las iglesias ya tienen muchos privilegios, ¿no cree? Permítame, déjenme carcajeo un ratito y les digo, ¿como cuáles privilegios? El privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios o como iglesias es predicar la palabra. Los privilegios en México se los quitó casi en su totalidad un señor presidente que se llamó Benito Juárez García. Entonces ahí se le quitó todos los privilegios en ese entonces a la Iglesia Católica. Entonces la Biblia tampoco nos enseña que nosotros vamos a andar buscando privilegios o un puesto privilegiado, porque tenemos el mayor privilegio en nuestro corazón de expandir el evangelio a toda criatura. Así es. Sí, y otra de las preguntas dice, si no les gusta la ley de religiosas, ¿por qué no se quedan callados? Bueno, yo no quiero ser contencioso, ¿eh? No, para usted que es más lindo. Miren, cuando yo estoy viendo, vamos a hablar en concreto, ¿no? Cuando yo estoy viendo que una parte de la sociedad está a favor del aborto, y si yo no estoy hablando en contra del aborto, estoy afirmando o estoy respaldando el aborto o el asesinato de un ser humano.
Entonces, por qué no me quedo callado? Porque el hecho de expresar algo es decirle está mal. No es lo que Dios quiere para la humanidad. Dice una frase por ahí que quien calla, otorga. Otorga. Correcto. Y la misma palabra nos dice el Señor que en las muchas palabras no falta el pecado, o sé más prudente, pronto para oír y tardo para hablar, pero la palabra nunca nos dice que guardemos silencio, siempre que actuemos con justo juicio y que hablemos conforme a la palabra de Dios. Así es, en Esther 4:14 dice, si callas en este tiempo, el alivio vendrá de otro lado. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos esa responsabilidad de ser ese canal de bendición, ese canal de alivio para las leyes, porque sí, la palabra de Dios dice que nos debemos someter a las autoridades, pero antes las leyes, las autoridades estaban conscientes de que todo se tenía que hacer bajo Dios. Entonces, por eso dice, para que puedas vivir quieta y reposadamente, porque se suponía que tenías la confianza de que las leyes estaban establecidas bíblicamente, estaban establecidas por Dios, que los reyes los ponía el Señor, los ponía Dios. Entonces, ahora somos personas imperfectas eligiendo a una persona imperfecta, entonces ya no son ungidos por Dios mismo. Entonces, por eso es que tenemos que orar por ellos, por eso es que tenemos que hablar, por eso es que tenemos que decir y traer nosotros ese alivio, esa luz, esa sal. Por eso es que nosotros no podemos quedarnos callados. Uh-huh. Así es. Y es que miren, esta situación, estas preguntas que nos han hecho, dice, ¿la religión debería quedarse en lo privado? Es como decirle al doctor que solamente puede sanar a cierto tipo de personas. No va a incluir adultos, solamente usted va a dedicarse a sanar niños y niños varones. Las niñas se quedan fuera también de aquí. Por eso la fe no puede ser privada, la religión no puede ser oculta. Cuando yo pongo una luz, no la pongo debajo de la mesa, la pongo donde mucha gente pueda ser afectada de una manera buena, donde pueda ser impactada, donde reciban el beneficio. Por eso la religión no puede ser acá entre nos. Entonces, cuando usted esté enfermo, necesite oración, por favor, no acuda a las iglesias, porque solamente es para los cristianos, no para los evangélicos o para los bautistas, pero no para los católicos. Estamos discriminando y Dios no hace acepción de personas. Correcto. Y por eso dice otra pregunta, dice, ¿por qué la iglesia opina de leyes si no gobierna? Entonces, no es que la iglesia no gobierne, porque las leyes afectan al Hijo de Dios y afectan al no Hijo de Dios, y las leyes afectan más a todo tipo de personas, ¿no? Es justo considerar la causa de los pobres, Proverbios 27:9. Dice, cuando una ley toca la vida, la conciencia cristiana no puede ignorarla. Y nosotros somos la luz y la sal de este mundo, y por eso nosotros tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas. Y de hecho, en la primera constitución que se hizo, en la de Apatzingán, se habla acerca del derecho universal que Dios nos dio como seres humanos. Así es. Así es. Hay otra pregunta que nos dice, no están exagerando, no les están prohibiendo creer. Entonces, podría decir que la historia demuestra que las restricciones no empiezan el prohibir el creer, sino que empiezan a limitar no cómo se expresa la fe. También vemos que en Daniel podía creer en su corazón, pero estaba bajo un régimen que le prohibieron orar públicamente. Entonces, su fe fue puesta a prueba. Entonces, puede ver qué le pasó a Daniel, el foso de los leones. Entonces, gracias a Dios, en este tiempo no hay una ley que te diga que te van a meter en un foso de leones, pero sí hay restricciones. Con un león. Correcto. Entonces, sí, miren, este ejemplo me vino ahorita a la luz. Una rata nunca va a entrar por la puerta principal porque la van a descubrir.
siempre va a entrar por el hueco más pequeño. Entonces, ¿y por qué lo estoy diciendo? Bueno, el Señor, porque el enemigo no va a entrar de lleno porque va a ser descubierto. El enemigo siempre va a entrar poco a poco para ir quitándonos esos derechos, ir quitándonos esas leyes y llegar a ese control total. Eso me lleva a otra pregunta donde dice, ¿por qué los cristianos siempre se sienten perseguidos? Que es la pregunta número 9. ¿Por qué será que los cristianos en Nigeria se están sintiendo perseguidos? Porque hay cientos de tumbas que están siendo perseguidos. No es que estemos sintiendo, lo estamos viendo. Y no nada más los cristianos, los pentecostales, sino también los católicos en el mundo están siendo perseguidos. No es que estemos sintiendo, están siendo perseguidos. Hay otra pregunta. ¿Qué miedo tienen si Dios está con nosotros? Con ustedes. Exactamente, Dios está con nosotros. No es miedo. No tenemos miedo. Solamente hay acción de defender la palabra de Dios y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice en 2 Timoteo 1:7. Claro que no tenemos miedo, contundentemente lo podemos afirmar. Sabemos quién está con nosotros, caerán a nuestro lado 1000, a nuestra diestra 10,000, es nuestro pastor, nada nos faltará, Él suple todas nuestras necesidades. Estamos muy seguros, estamos muy firmes como hijos de Dios. ¿Quién es nuestro Padre? Amén. Y la misma palabra dice que en el amor no existe el temor. Entonces, no existe el miedo. Si nosotros estamos hablando la verdad a la luz de la palabra y estamos hablando el no dañar a nadie, Dios nos protege, porque esto lo estableció reino y gobierno a través de nuestros pastores, a través de todos nosotros, lo estableció el Señor, nuestro Dios. Y todo lo que hemos hablado, todo lo que se ha dicho ha llegado a alcances, gente ha sido bendecida, ha visto el otro lado que ellos no podían ver, o sea, la luz, porque ellos vivían en oscuridad. Entonces, nosotros seguiremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer sin temor, porque estamos en amor. Así es. Muchas gracias, hermanos, por seguir con nosotros, acompañándonos en esta grabación especial. Como les digo, tal vez no les dimos mucha información sobre esta propuesta de ley precisamente por eso, porque está bajo revisión. Entonces es un llamado a mantenernos alertas, a velar, a orar, a interceder, a tomar participación del sistema legislativo que todavía tenemos, que es hablar con los representantes, a hablar con discernimiento, a informarnos, a crecer en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, a saber quiénes somos para que nos sea más fácil tomar decisiones, para poderlas hacer con denuedo, para poder decir esto es lo bueno, esto es lo malo y escojo pues la vida. Entonces creemos que esta emisión, como las anteriores, ha sido de bendición, ha sido de información para ustedes. Gracias, doctor. Gracias, hermana Alma. Gracias, hermano Chacón. Gracias a todos nuestros socios por mantenerse unidos en la misma fe que profesamos. Entonces, creemos y declaramos que Reino y Gobierno sigue siendo de bendición para todas las personas que se conectan con Ministerios Palabra de Fe, porque la verdad los hace libres. Entonces, muchas gracias. Tenemos un mensaje de nuestro pastor para ustedes. Nos despedimos. Les llamamos altamente favorecidos. Amén. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto.
Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100%. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.